Con críticas cruzadas, Hugo Chávez y Enrique Capriles cerraron sus respectivas campañas presidenciales. A menos de una semana de los comicios, ahora el domingo 7, el actual mandatario negó que este denominado socialismo del siglo XXI que lidera esté agotado y calificó de imposible un triunfo burgués, dijo él, haciendo referencia a su opositor. Conversamos de estas próximas elecciones en Venezuela. En el estudio está el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Antes de empezar a hablar de la campaña y de temas bien específicos, me gustaría que nos ayudara, sobre todo a nuestros televidentes que esta semana se van a empapar de información de las elecciones, que pudiéramos hacer un breve resumen de las fortalezas y debilidades que tiene Chávez y lo mismo con Enrique Capriles. En el caso de Chávez se trata del presidente de los últimos 14 años que ha logrado mantener el poder sobre la base de un discurso incorporador, inclusivo de los sectores más pauperizados y marginales, que los hace sentirse tomados en cuenta por el Estado. Perfecto. Y por lo tanto, más bien su reforma, su revolución, ha sido de inclusión de los sectores más pobres, para decirlo de otra manera. ¿Sus debilidades? Sus debilidades es haber estado tanto tiempo en el poder también. Desgaste. Un desgaste lógico después de 14 años. Hubo algunas personas que estuvieron con él y que en esta oportunidad, o ya desde hace algunos años, se han descolgado. Frente a Enrique Capriles, un hombre de 40 años, gobernador del estado de Miranda, que aparece como refrescante, con una figura nueva, que también no está ligado a los partidos históricos acusados de corrupción, sino que es militante de Primero Justicia y que además pertenece, fíjate, a la centroizquierda ideológica. Por lo tanto, no es un candidato que es tan fácilmente acusable de ser de derecha por parte de Chávez. ¿Y las debilidades de Capriles? Las debilidades son precisamente haber estado, aparte de la experiencia como gobernador del estado de Miranda, haber hecho una carrera más bien rápida, donde no ha desempeñado otros cargos tan importantes como esta gobernación y que se enfrenta, por cierto, a una maquinaria electoral que se encuentra aceitada y a la orden para disputar la elección. Gilberto, una de las cosas que a uno le surge como inquietud ante cualquier elección de cualquier tipo, y más en un país como Venezuela, es cuáles son las garantías que existen reales de transparencia, de legitimidad y de verdad en estos comicios, que no haya fraude, más allá de los veedores o de lo que sea, que de verdad sea una elección limpia. ¿Hay garantías de aquello o uno debiera estar especialmente atento? Desde el año 98, que es cuando Chávez irrumpe en la arena política definitivamente, hasta la actualidad van 14 años y 20 elecciones. 20 elecciones en total, por lo tanto ha sido una verdadera estrés electoral al cual está sometido el público venezolano. Sin embargo, fíjate, hay toda una serie de garantías que dicen que ver con veedores internacionales, que dice que ver con todo un andamiaje de supervisión internacional y nacional que da mínimas garantías respecto a que el proceso electoral se va a desempeñar de manera limpia. Una de las cosas que uno ve es mucha encuesta. Dicen que una elección en los días previos no es elección, sino tiene miles de encuestas. De las que a ti te parecen más serias, ¿cómo ves esos sondeos? No sé cuál es efectivamente el margen real, insisto, uno lee tanto y a veces cuando uno no está muy imbuido no sabe a qué consultora darle de verdad una legitimidad real por la seriedad con la que trabaja. De lo que tú has podido ver hoy día, ¿cómo se ve el panorama para Hugo Chávez y Capriles para ganar el sillón presidencial? Se ve más reñido que hace algunos meses. Hace algunos meses el candidato oficialista, Chávez, partía con una gran ventaja y se ha ido cortando la brecha. Por lo tanto, yo creo que podemos decir con seguridad que las elecciones van a estar más reñidas que en veces anteriores, que en las presidenciales anteriores. Sin embargo, me parece que todavía el candidato oficialista cuenta con algún grado de ventaja y por lo tanto, más bien la intención de voto favorece por algunos puntos a Chávez. Y en ese sentido, entendiendo que Chávez todavía tiene una ventaja por sobre Capriles, ¿qué pasa con un electorado que está votando por una Venezuela con Chávez pero sin Chávez? ¿Y por qué digo con Chávez pero sin Chávez? Porque Chávez está enfermo, tiene un cáncer. No hemos escuchado desde que se generó esta información exactamente dónde está el cáncer, qué tan ramificado está, a ningún médico serio, que él siempre es su principal promotor de su estado de salud maravilloso. Y uno dice, bueno, pero qué tan real será esa información si él es el mismo el que se refiere normalmente a su enfermedad. ¿Qué pasa con un Chávez que está enfermo y de lo cual ni la comunidad internacional ni los propios venezolanos tienen certeza de que esté realmente sano como él dice que está?
A ver, en el plano telegénico yo diría que se ve aparentemente bastante mejor que hace algunos meses. Sin embargo, está la duda. Ciertamente está el manto de duda respecto incluso a una reaparición. Por lo tanto, hay incertidumbres a nivel político, porque la estructura política venezolana reposa sobre las lealtades personales a Chávez. Es una estructura altamente personalizada. Por lo tanto, el voto de Chávez no es políticamente transferible a otro heredero político, que además no hay. Por lo tanto, si bien hay algunos líderes importantes como Diosdado Cabello, el jefe de la Asamblea Nacional, o el canciller Nicolás Maduro, o el vicepresidente Elías Jagua, ninguno tiene ese nivel de carisma que ha alcanzado Chávez, y por lo tanto, en cualquier otro escenario de una eventual candidatura opositora contra cualquiera de los que he nombrado, no sería tan fácil esta vez para el oficialismo ganar. Por lo tanto, la gran duda a futuro es qué va a pasar con el chavismo sin Chávez, si es que faltara Chávez. Y respecto de la conducción del país, tú nos explicabas recién, hay una leve ventaja de Chávez hoy, pero Capriles se ha ido acercando. ¿Cuáles son los temas que hoy día realmente preocupan a los venezolanos y por los cuales podría marcarse una diferencia entre votar por un candidato u otro, más allá de las características que tú nos dices? ¿Qué plantea cada uno para resolver los problemas de los venezolanos? En el caso de Chávez, sus planteamientos van hacia la inclusión, lo que ha logrado hacer que el imaginario político de los venezolanos más pobres se acerque a una idea de nación, en otras palabras. Lo que plantea Chávez, para el hombre de la calle, más bien un habitante de un barrio humilde, es: tú antes no existías y ahora existes. O mucha gente dice: yo antes no existía, gracias a Chávez pues existo. ¿Populista? Eso tiene elementos populistas, pero eso no quiero ligarlo necesariamente con todo ese factor negativo o la carga peyorativa. El populismo es una forma de hacer política, que todo candidato que se precie de tal político lo debe tener. Sin embargo, tiene un discurso que puede ser calificado como populista. Pero fíjate, en el caso del candidato Capriles, los temas que ha puesto son los que precisamente está en deuda el gobierno chavista, que es el tema de la seguridad. Las grandes ciudades de Venezuela se han vuelto ciudades inseguras, con una alta delincuencia. Y segundo, el tema de la inflación. La inflación ha sido galopante. Y es precisamente los énfasis de la campaña del líder opositor, Capriles: seguridad y control de la inflación. Respecto de Enrique Capriles, ¿ha sido de verdad un contrincante contundente, políticamente hablando, más allá de la juventud y de la fortaleza con la que él ha enfrentado las campañas, incluso a nivel de los estados, que ha podido probablemente desplegarse mucho mejor que lo que ha hecho Hugo Chávez, incluso dicen algunos por su condición de salud? ¿Te parece a ti Capriles un candidato contundente si uno mirara las elecciones pasadas y uno pudiera tener referencia? ¿Este Capriles que vemos hoy tiene un peso político específico como para estar peleando quizá el domingo más estrechamente con Chávez el voto? Una mirada retrospectiva nos hace ver que evidentemente está mejor posicionado, al menos que todos los contendientes anteriores. Salas Romer, Rosales, tiene mucho mejor desempeño electoral en las encuestas. Por lo tanto, aparecería como una opción bastante real. Sin embargo, todavía quedan algunos elementos para despejar. La oposición, después de mucho tiempo, la llamada Mesa de la Unidad Democrática, aparece unida, algo que antes no existía tan claramente, y además liderada por un político. Antes eran opciones gremiales o de los estudiantes los que lideraban la oposición, esta vez un político. El tema es cómo traducir ese liderazgo político también en un programa mucho más concreto y evidente, en una plataforma política alternativa al programa de Chávez, y eso ha sido más difícil todavía. Me queda una última pregunta y es muy cortita. ¿Hay garantías de que la campaña, o al menos los días venideros hasta la elección, sean tranquilos? Te lo pregunto por la muerte de 3 personas que estaban en comandos de oposición. Ha habido una sensación de mucha tensión por estos asesinatos y otras actividades hasta ayer, que fue donde se cerraron las campañas. ¿Cómo ves tú que se pueden desarrollar los próximos días en un ambiente donde han ocurrido cosas realmente graves, incluso calificadas así por el presidente Chávez? La brecha entre los candidatos se ha ido cerrando y por lo tanto el nivel de crispación política ha ido en aumento. Como Venezuela está polarizada, es posible esperar algunos otros hechos de violencia que todos apuestan a que sean aislados, pero insisto, en la medida en que se ha ido cerrando las brechas, acercándose el líder opositor al candidato oficial, pues la gente se coloca muy nerviosa.
Perfecto, Gilberto, te queremos agradecer mucho haber venido a conversar con nosotros personalmente al estudio de esta información que va a marcar la pauta internacional hasta el domingo, donde vamos a conocer finalmente si Chávez sigue o es Capriles, Enrique Capriles, el nuevo presidente. Gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Buenas tardes, gracias.